Lección 7.1. Resistencia en un circuito en paralelo. Cuando se conectan resistores unos junto a otros, unidos por sus extremos como se muestra la figura, se dice que están conectados en paralelo. La conexión en paralelo puede darse también entre pilas, focos, etc. En estas condiciones existe más de un paso para la corriente. La mayoría de las líneas y circuitos que empleamos en la vida diaria forman circuitos en paralelo. En los circuitos en paralelo, cada dispositivo o ramal ofrece un camino distinto al flujo de corriente. Las resistencias eléctricas conectadas en paralelo pueden compararse con cañerías de agua conectadas una al lado de la otra. La cantidad de agua que pueden transportar dos tubos operando uno al lado del otro es mayor que la que pudiera dejar pasar uno solo de ellos. Igualmente, dos resistores conectados en paralelo conducirán mejor la corriente eléctrica que uno solo de ellos. Si se conectan en paralelo varios resistores del mismo valor, la resistencia total equivalente se obtiene dividiendo el valor de uno de ellos entre el número de resistores. Si los resistores conectados en paralelo son de distinto valor, se requerirá un procedimiento más elaborado para poder calcular la resistencia total equivalente. Por ejemplo, en el circuito de la figura están conectados un resistor de 60 ohms con uno de 40 ohms. En estas condiciones, un ómetro o medidor de resistencia nos indicará una resistencia equivalente total de tan solo 24 ohms. Nótese que este valor es menor que la menor de las que están conectadas, en este caso la de 40 ohms. Para calcular la resistencia total RT o equivalente de dos resistores de distinto valor conectados en paralelo como los de la figura, se aplica la ecuación siguiente. RT es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Ejemplo 1. Calcular el valor de la resistencia equivalente o total de los dos resistores de la figura de la izquierda. Utilizamos nuestra fórmula, sustituimos los valores, en este caso la resistencia 1 de 60 ohms por la resistencia 2 de 40 ohms sobre la resistencia 1 60 ohms más la resistencia 2 de 40 ohms. Realizamos las operaciones de la fórmula y nos da un total de 24 ohms. Nota que la resistencia total es menor que la resistencia más pequeña, en este caso la resistencia 2 de 40 ohms. El circuito anexo muestra el circuito original, pero representando la resistencia total que equivale o sustituye a R1 y R2. Este resistor o resistencia total funciona exactamente igual que el conjunto de resistores R1 y R2 que sustituye. Nota que la resistencia total o resistencia equivalente es menor que la menor de las parciales. En este caso, la resistencia 2 que tiene un valor de 40 ohms. Si el circuito tuviera tres resistores conectados en paralelo, puede utilizarse la fórmula siguiente para calcular la resistencia total. RT es igual a R1 por R2 por R3 sobre R1 por R2 más R1 por R3 más R2 por R3. Ejemplo 2. Calcula la resistencia total del circuito anexo.
Vamos a sustituir valores en la fórmula general. Comenzamos con la resistencia 1, que equivale a 2 ohms, por la resistencia 2 de 4 ohms, por la resistencia 3 de 5 ohms, sobre la resistencia 1 de 2 ohms por la resistencia 2 de 4 ohms, le sumamos la resistencia 1 por la resistencia 3. Le sumamos también la resistencia 2 de 4 ohms por la resistencia 3. Desarrollamos las operaciones y nos da un total de 1.052 ohms. Nota que la resistencia total es menor que la resistencia más pequeña, en este caso de 2 ohms. Si los resistores en paralelo fueran más de 3, deberemos emplear la fórmula que está abajo, en la que Rn representa la enésima resistencia. Estos cálculos pueden simplificarse grandemente con el empleo de tu calculadora. RT es igual a 1 sobre el recíproco de la resistencia 1 más el recíproco de la resistencia 2 más el recíproco de la resistencia 3 más el recíproco de la resistencia N. Ejemplo 3. Calcula la resistencia total de un conjunto de 4 resistores en paralelo, de 10, 20, 30 y 40 ohms respectivamente. Vamos a usar la función de recíprocos de la calculadora para obtener rápidamente. Utilizamos nuestra fórmula, sustituimos nuestros valores como se indica y obtenemos un resultado de 4.8 ohms. Nota que la resistencia total, como siempre, es menor que la resistencia más pequeña, en este caso, la resistencia 1, que equivale a 10 ohms. Lección 7.1. Guía